Buenas, en el video de hoy vamos a comenzar con los temas de las leyes del estado gaseoso. Sería el último bloque de la unidad 1. En los videos anteriores correspondientes a química habíamos visto determinación de la fórmula mínima y molecular, que eso entraría hasta el ejercicio 67. Todos los ejercicios que vienen ahora son de leyes del estado gaseoso y además ejercicios de integración, donde obviamente van a haber ejercicios de todos estos temas. Así que bueno, vamos ahora con las leyes. Bueno, los ejercicios que yo he estado haciendo, o sea, de dónde los fui sacando, es de la guía de ingreso más actualizada. Si no me equivoco, creo que es del 2023. Todavía no salió la guía del 2024 para el ingreso 2025. Ahora, esta teoría que está acá no aparece en la guía de 2023, pero sí aparece en los cuadernillos de 2018-2019. El cuadernillo del cual voy a leer ahora la teoría, les voy a explicar. Este cuadernillo es del 2018. Bien, dice estado gaseoso, obviamente van a ser fórmulas que van a corresponder a la materia que se encuentra en estado gaseoso. Al estudiar las propiedades de la materia vimos que resulta bastante sencillo determinar el estado físico de la misma, es decir, si una sustancia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. Recordemos que las partículas de la materia cuando se encuentran en estado gaseoso tienden a separarse una de otra, o sea, tienden a tener una fuerza de repulsión, entonces tratan de ocupar la mayor cantidad de espacio posible en el cual se encuentran. En el caso particular de los gases, los mismos se caracterizan por estar constituidos por moléculas que se mueven rápidamente chocando una con otras y con las paredes del recipiente que las contiene. Estas moléculas poseen energía cinética, de manera que a medida que la temperatura aumenta, las moléculas se mueven más rápido. Bien, recuerden que la energía cinética está dada por el movimiento. Mientras mayor movimiento tengan, podemos decir que hay mayor energía cinética. Para describir el comportamiento de los gases es necesario considerar 4 variables. La presión, que hay que recordar que hay que medirla en atmósferas, el volumen, que por lo general lo medimos en litros, la temperatura, que se mide en Kelvin, y la cantidad de gas, que está dado por el número de moles. Del estudio de las relaciones entre las 4 variables surgen las leyes de los gases. Bien, la primera ley que les describe es la ley de Boyle, que dice que es la relación entre la presión y el volumen cuando la temperatura se mantiene constante. ¿Qué quiere decir cuando la temperatura se mantiene constante? Que en las dos situaciones la temperatura va a ser la misma. Dice, esta ley fue enunciada por Robert Boyle en 1662. Mariotte también llegó a la misma conclusión, pero recién publicó los resultados en 1776, por lo que la ley también es conocida como ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle establece que la presión de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado es inversamente proporcional a su volumen cuando la temperatura es constante. Bueno, de esta ley entonces lo que hay que tener muy en cuenta es lo que aparece acá abajo, que nos dice, si trabajáramos con un cierto volumen de gas, que le vamos a poner B1, que se encuentra una presión P1, al modificar dicho volumen a un nuevo valor B2, la presión cambiará a P2, o sea, presión 2. Y se cumplirá que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, que es otra manera de expresar la ley de Boyle. Entonces, la ley de Boyle vamos a decir que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la ley que se tienen que memorizar en la parte de la ley de Boyle. Siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, que el ejercicio se los va a decir. La otra ley que sigue dice la primera ley de Charles-Gay-Lussac, relación entre la temperatura y el volumen de un gas, pero ahora cuando la presión es constante. Quiere decir que por lo general cuando les diga que una variable es constante, que recién vimos que las variables que podemos tener es presión, temperatura, volumen, número de moles, por lo general lo que aparece constante es lo que no les va a aparecer en la fórmula. En la fórmula siempre les van a aparecer las variables que van a cambiar en ambos sistemas. Bien, Charles y Gay-Lussac estudiaron la relación entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante y observamos que cuando se aumenta la temperatura del volumen del gas también aumenta y cuando se enfría dicho gas el volumen disminuye. Si recordamos lo que les leí anteriormente,
cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la energía cinética y también esto hacía que se expandía de forma mayor el gas. Entonces el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, de manera que si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen del gas va a disminuir. Lo cual a esto, vieron que anteriormente les hice cuadernillo que en la ley de Boyle se cumple que es inversamente proporcional. Cuando les dice que es inversamente proporcional, por lo general las variables se encuentran multiplicando. Cuando les dice que es directamente proporcional, quiere decir que una variable aumenta y la otra también va a aumentar, o si una disminuye, la otra también va a disminuir. Entonces, en este caso, las variables se encuentran en un cociente, o sea, en una división. En cambio, en el anterior caso, ya, nos dice que es inversamente proporcional, se va a encontrar multiplicando, y por ejemplo, en la ley de Boyle nos decía si la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, si algo aumenta y la otra variable disminuye, ahí es cuando decimos que es inverso. O sea, uno aumenta, el otro disminuye. En cambio, cuando es directamente proporcional, las dos aumentan o las dos van a disminuir. Bien. Con esta ley se llegó a la conclusión de que si la presión permanece constante, el cociente, o sea, la división entre el volumen y la temperatura, siempre tiene el mismo valor. Matemáticamente se puede expresar que el volumen con respecto a la temperatura es igual a K, y hasta acá podemos decir que es constante. Supongamos que al comenzar una experiencia de laboratorio tenemos un cierto volumen de gas B1, que se encuentra a una temperatura T1, y si variamos la temperatura a un nuevo valor T2, entonces tendremos un nuevo volumen B2 y se cumplirá que B1 volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Esa fórmula es la que sería la que correspondería a la primera ley de Charles de Gay-Lussac. Bien, entonces la primera ley de Charles Gay-Lussac tienen que saber que es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esto se va a cumplir cuando la presión permanezca constante. Con respecto a la segunda ley de Charles Gay-Lussac, dice la relación entre la presión y ahora la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Esta ley establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen permanece constante, llegándose a la conclusión de que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, ya si nos dice que es directamente proporcional, quiere decir, como nos dice esta parte que está acá en negrito, si aumenta la temperatura, entonces la presión se supone que también tiene que aumentar, si nos dice que es directamente proporcional. Y si la temperatura disminuye, o sea, esta variable va a disminuir, también va a tener que disminuir la presión. Cuando se producen estos eventos del cociente entre la presión y la temperatura, tiene siempre el mismo valor, que esto lo vamos a decir acá. Si trabajamos con un gas que se encuentra a una presión 1 y a una temperatura 1 y variamos la temperatura, vamos a obtener que es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, de la segunda ley tenemos presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Bien, y con respecto a la ley que sigue, que es la ley de Avogadro, dice esta ley tiene en cuenta cómo el número de moles es una variable. Si la temperatura y la presión permanecen constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de gas, o sea, al número de moles. Entonces, si el número de moles aumenta, se supone que el volumen también va a aumentar. Y si el número de moles disminuye, quiere decir que el volumen también va a disminuir. Entonces, como es, obviamente, son directamente proporcionales estas dos, va a ser volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre N2. Esa es la fórmula de la ley de Avogadro. Bueno, después tenemos la ecuación del gas ideal. Dice, las leyes estudiadas pueden combinarse dando lugar a la ecuación del gas ideal. Gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se describe totalmente con la ecuación del gas ideal. Esta ecuación involucra 4 variables: volumen, presión, temperatura y cantidad de gas,
número de moles. Por lo tanto, teniendo en cuenta las expresiones matemáticas de estas leyes, se deduce que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura y al número de moles e inversamente proporcional a la presión. Bueno, todo lo que tenemos acá abajo prácticamente son, por así decirlo, muchas fórmulas o la demostración matemática de cómo se llegó a la fórmula del gas ideal. Pero yo ahora les voy a mostrar cuál es la única fórmula que se tienen que estudiar. Porque acá, por ejemplo, puedo ver que tienen en total 4 fórmulas, pero en realidad si se estudian solamente una y despejan las otras variables, ya, no hace falta que se memoricen más que una. Bueno, entonces, la única fórmula que tienen que memorizarse en la ecuación del gas ideal es presión por volumen es igual a N número de moles por R por T. Y en este caso ya sabemos que presión se mide en atmósfera, volumen en litro, número de moles en mol, R es una constante, que es lo que les aparece acá, equivale a 0,082 atmósfera por litro dividido Kelvin por mol, y por la temperatura, que esto se mide en Kelvin. Entonces, esta fórmula que está acá es la que se tienen que memorizar para la ecuación del gas ideal. Bien, la ley que sigue dice ecuación general de los gases. En algunos casos, como se hace necesario describir un gas de dos estados distintos, es decir, plantearlo utilizando los conjuntos de condiciones, por esta razón tenemos que utilizar la ecuación de los gases ideales 2 veces, en condiciones iniciales 1 y en condiciones finales 2. De relacionar ambas situaciones, resalta la ecuación general de los gases, presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Esta ecuación se puede utilizar cuando se comparan dos estados, inicial y final, de un mismo gas o cuando se quieren comparar dos gases. Bien, después tenemos determinación de la masa molar y la densidad a partir de la ecuación del gas ideal. Nos dicen a partir de la ecuación presión por volumen es igual a N, número de moles por R por T. Podemos despejar la masa molar de un gas, ya que el número de moles N es igual a la masa del gas M dividida por la masa molar. Bueno, yo acá les voy a demostrar cómo partir, o sea, si ustedes ya se saben la fórmula de la ecuación del gas ideal, pueden llegar tranquilamente a la fórmula de densidad. Bueno, habíamos visto que la ecuación del gas ideal es presión por volumen es igual a N por R por T. Pero yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular, ¿o no? Por R, bueno, por lo general la masa molecular igual está representada como con una M mayúscula en el cuadernillo. Y acá sería P por B. Y si estos dos lo intercambiamos de lugar, nos va a quedar presión por M, o sea, la masa molecular es igual a la masa sobre el volumen por R por T. Quiere decir esto, si recordamos, esto es densidad. Entonces me quedaría densidad por R por T, y acá tenemos la presión y la masa. Y tranquilamente de esta fórmula podríamos despejar la densidad y me quedaría que sería presión por la masa dividido R por T. Que esa sería la fórmula para calcular densidad. Bien, en la ley de las presiones parciales de Dalton lo único que tienen que saber es que la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, o sea, las presiones dadas por cada gas. Supongamos, tenemos en un recipiente un gas A que es de nitrógeno y en otro recipiente un gas B que es de oxígeno. Si yo mezclo estos dos, podemos decir que en el gas A, que es de nitrógeno, hay 2 atmósferas de presión parcial y en el gas B de oxígeno hay también 2 atmósferas. Entonces, si juntamos estos gases, que acá les da el ejemplo este, es la sumatoria de las presiones de la presión dada por cada gas, por cada gas, que en total nos daría 4 atmósferas. Prácticamente eso es lo que les dice la
la ley de las presiones parciales de Dalton. La presión total es igual a la sumatoria de los gases, obviamente, dado por cada gas. Y lo que hay que tener muy en cuenta acá, o el concepto nuevo que aparece, es cómo calcular la presión parcial y también cómo se calcula la fracción molar. Bueno, la presión parcial, yo por lo general lo pongo como una pp, es igual o se puede calcular, ya dijimos, como la sumatoria de las presiones parciales dadas por cada gas. Bien, esto puede continuar o... Bien. Ahora, otra fórmula para presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar de ese gas. Ahora, X, que es fracción molar, tienen que saber que se calcula como el número de moles del elemento sobre el número de moles totales. Este número de moles totales por lo general va a ser la sumatoria de los números de moles. Supongamos que tenemos número de moles A más número de moles de B. Ese numerito es la sumatoria de los números de moles de todo el sistema, es lo que tienen que poner en número de moles totales. Entonces, en las presiones de Dalton tienen esta fórmula de la presión parcial sumatoria. Presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. Hoy la fracción molar, número de moles del elemento sobre el número de moles totales. Y al finalizar esta parte, les aparece un resumen de la ley de Boyle, la primera ley de Gay-Lussac y la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, la ley de Avogadro, la ecuación general de los gases y la ecuación del estado de los gases ideales. Este sería un resumen de todos los temas que recién les acabo de explicar. Y ahora tendríamos que empezar, bueno, en el siguiente video les voy a empezar con la resolución de los ejercicios del cuadernillo. Así que nos vemos en el siguiente video.